En el ajetreo cotidiano de la vida, dejamos pasar lo que ocurre a nuestro alrededor. Si nos detenemos un instante, podremos descubrir las artes y sus protagonistas en plazas, parques, nuestra ciudad y, por qué no, otros países. Tamices. Resalte al artista que hay dentro de ti. Soy Gaby Sandoval, la voz de las artes. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Sandoval y estamos el día de hoy en Tamices, la voz de las artes. Es un espacio para difundir el arte, para difundir a nuestros artistas, nuestra esencia ecuatoriana. Y el día de hoy tenemos a David Rosero, un versátil pintor. También es una persona que se dedica a las artes plásticas y un poquito de la poesía, como me supo contar en algún momento. Entonces, estamos con David Rosero, pintor, excelente artista. ¿Cómo estás esta noche? Buenas noches. A este punto yo no sé si hago poesía, si hago arte. Yo escuché de todo. Yo escuché que era pintor, yo escuché que hacía artes plásticas, como pueden ver aquí ese muñequito, y por aquí algunos poemas de escritor, no, de todo. Sí. Los artistas pueden ser muy versátiles. Porque en realidad sí, yo me dedico al arte desde que tengo uso de razón. Desde que muy pequeñito el dibujo, la pintura me atrajo siempre. Dibujaba hasta en los espejos que se empañaban mientras viajábamos con mi madre en interprovincial, yo ahí dibujaba, o sea, dibujé siempre. Y después hice el arte como una forma de vida y me di cuenta que el arte era una cosa increíblemente amplia. Claro que sí. Una cosa, por ejemplo, la poesía, decían, la poesía me parece una cosa tan sencilla, tan simple, yo poesía no quiero hacer. Y de pronto me di cuenta que en el trayecto de mi vida había momentos donde me agarraba a escribir. Una vez recuerdo que estaba en la parada de bus, de pronto saqué un papel y ¡pum!, lancé una cosa. Y de eso me he dado cuenta que he venido escribiendo cantidades de cosas. Entonces, si se preguntan, las cantidades de cosas son estos libros hermosos que ven aquí, que es la recopilación artística te traje de todas algunos, sus cosas. Te traje algunos, de todas sí. sus cosas. O sea, puede ser, es su vida artística, ¿verdad? Sí, está compilada originalmente eran 9 agendas. Hasta que una vez fui con una persona que me acompañó, que quiero mucho. Fuimos a matricular el auto, le encargué una de ellas, porque siempre me llevo una agenda a todo lado. ¿Ya? Y en estas agendas está sintetizada prácticamente mi vida, porque son años que uno dibuja, surge un poema, un proyecto, de pronto se me viene de hacer una exposición, pero digo, a ver, imagínate, tú viste la exposición de Van Gogh, ¿no? Sí. Con las imágenes así. Yo años atrás, yo ya me imaginaba, digo, mi exposición, una agenda que van pasando y se van proyectando en el techo, en el piso, mis cuadros. Eso hago en mis agendas. Proyectos, cuadros, poemas, reflexiones de la vida. Y entonces en cada agenda está años. No se hace una agenda que tiene 300, no sé, claro, cuántas bueno, páginas. Es que en realidad las vivencias que nosotros tenemos, lo que pasamos, la situación en la que nos encontramos y los sentimientos que nos rodean en ese momento son lo que nos inspira en ese momento y viene la idea. Y como dicen los poetas en algún momento, porque a mí me gusta la poesía y yo escribo poesía, entonces a las 3 de la mañana me surge la idea y me tengo que levantar a escribir porque no puedo quedar dormida pensando en lo que tengo en mi cabeza. Entonces, esa es la inspiración que viene en momentos
especiales. Especiales, exacto, que uno no los ve venir, porque son un flash que le viene en ese momento Ok. para la creación. Y eso creo que es lo que tengo aquí, ¿no? Ahora, imagínate, Gaby, ¿qué te parece? Tú vas escribiendo tus poemas por años y tienes en una agenda y de pronto te vas a matricular el auto y se te encargas y se te extravió y se perdió y no asomó por ¡Qué ningún dolor! lado y vuelves y averiguas haber perdido el trabajo de tantos años. En una agenda de estas, tienen 10 años de trabajo, 5, 15 años de trabajo, me encontré una que tenía 20 años, y son cosas que vas recopilando. Por eso para mí me parece, ahora sé que en el arte se llama libro de artista o cuaderno de artista. Leonardo da Vinci había tenido 36 de esos, el Goya tenía 16, y así veo que hay artistas que han ido recopilando su vida, sus proyectos, sus bocetos en agendas. Entonces yo me dediqué en los últimos años, dije, en vez de apilonar cuadros, mejor voy a hacer aquí. Y si es que alguien algún rato se interesa, yo cojo, lo pinto, lo hago grande, al tamaño que quiera, le hago un mural, le hago un cuadro al tamaño, según el precio. Y ahí es toda mi vida, aquí. Y es que debe ser así, o sea, los cuadros Menos no una. son, no, los cuadros no Menos son, una que se perdió. Eran los cuadros 9, no son para eran estar 9 y ahora tengo 8. embodegados, ni guardados, ni nada. La pintura, el arte, la expresión se hizo para visualizar, para exponerla, para ponerla en un mural, para que todo el mundo pueda verlo, porque el arte es perceptible para todas las personas y lo podemos ver en todo lado. Solamente hay que buscar y encontrar la manera de dar esos canales para que pueda llegar nuestro arte, su arte a las demás personas. Sí, y buscar estos espacios donde de pronto puedan difundirse y saber que existe. Exacto, porque hay muchas personas, hay muchos artistas como usted y como las personas que han pasado por estos micrófonos, que se han dedicado mucho, con mucha pasión, que han estudiado, que han trabajado duro para llegar a donde están ahora, para ser, no sé si tal vez reconocidos o tal vez dejar una huella en lo que es el arte nacional, ¿no? Porque somos artistas ecuatorianos. Por supuesto, sí, sí. Entonces yo creería que esto es una joya ahora. Claro. Entonces, a través de esto han ido pasando ciertas cosas que, por ejemplo, en una de esas, en algún momento sentí que el mundo en el que nos desenvolvemos no está nada bien. Y claro, eso se me ha venido como corroborando con el tiempo. Basta coger noticias y uno se encuentra con un mundo caótico. Se espanta, la verdad. Espantoso. Ni el Dalai Lama se salva. Está tan espantoso el mundo que de pronto me dije, no, en realidad vivimos en un infierno. Entonces surgió una agenda que de ahí saqué, de esos 300 dibujos, saqué unos 25 y los hice cuadros. Hice una exposición. Fue la última que hice. Y esa exposición la llamé Infierno en la Tierra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos de esa experiencia en esa época donde sentí que el infierno era la tierra. Entonces fui haciendo dibujos totalmente liberados de los parámetros de querer pintar cosas lindas. Así para que lo vean ustedes también, qué hermoso que es, porque en realidad no podemos visualizarlo de una manera así grandiosa, pero necesitamos hacer un pequeño esfuerzo para mirar toda esta grandiosa colección que tiene aquí en estos libros, porque en realidad son muy lindos, es un trabajo súper elaborado, y no solamente en la agenda, o sea, ustedes pueden, no sé, tal vez pedir que lo hagan y listo, ¿no? Sí. Entonces, de aquí saqué 25 ideas y los hice cuadros, ¿no? Entonces, son muchísimos que, como te digo, trataban de representar esa cosa, ¿no? El infierno en la tierra. Y toda esta agenda va a tratar sobre ese tema, el infierno, como yo le veo que es ese mundo caótico, ¿no? Pero ahí fueron surgiendo cosas, bueno, como te puedo decir, son proyectos donde yo en cada uno lo veo ya como un cuadro realizado, pero que están aquí.
Ujú. Entonces, y así han ido pasando. Esa fue una época, entonces, el infierno en la tierra. En otros Cuando momentos, sentíamos delirios, delirios de que la tierra está mal. Bueno, es que en pero es realidad que el hasta mundo, ahora, exacto, en realidad bueno, el yo mundo me está caótico. Y mantengo. yo creo que el arte en sí es un camino, una salida para lo caótico que es el mundo, porque aparte de eso, no solamente es algo que puedes presentar a las personas, sino también es como forma parte de una terapia. El pintar, expresar tus sentimientos y todo eso hace que te sientas menos estresado del mundo cotidiano, creo yo, lo siento Claro. así. Y también es una forma de dar a conocer algo que el común de las personas no ve. Por ejemplo, ¿cómo te puedes imaginar? De pronto, yo digo, a ver, este mundo caótico me parece que tiene una raíz en la maldad, en la envidia, ¿cierto? En la vanidad, en el deseo de poder. Y entonces, ¿por qué no representar eso? Pero haces una exposición con dibujos que te tomaron muchos años de hacer, ¿no? De elaborarlos, de sintetizar, de crear un lenguaje. Pero no son las flores, pues. No es el paisaje, no es el bodegón, no es la niña hermosa. Y entonces presentar una exposición así, la gente se cuestiona, ve lo bien pintado, pero pues se queda en las mismas. Y entonces los cuadros pasan a ser arrumados. Pero creo Y que es parte del entonces, estilo, ¿no? en esta trayectoria, yo no me quedo en una cosa, sigo, porque pienso que la vida del artista es esa, ir creando e ir innovando. En algún momento, por ejemplo, sentí que teníamos que transmitir eh, lo que después me di cuenta que existía en el mundo una cosa llamada poesía visual. Y en este recopilé cientos y cientos de poesías visuales. Son únicamente textos que indican estados de ánimo. Y es impresionante. Todos son letras y poesías visuales. Frases motivadoras. Frases, estados de ánimo, pensamientos y, no sé, pintar, por ejemplo, el origen, se llama este. Y ahí vas a ver que son letras que dicen ADN o Adán. Mm. Sí, a ver, préstame para que vean todos, porque no es que todos vamos a ver lo que yo estoy mirando, ¿no? Aquí está esto, aquí si pueden ver las letritas ahí, identifíquenlas. Esa fue otra colección, ¿no? Y entonces con esa hice algunas exposiciones, pero son letras donde la percepción de quien la ve es muy diferente. Entonces tú puedes leer una cosa, otro lee otra, y el sentido del artista es ver las posibilidades que pudieran irse creando para romper el esquema, ¿no? Esa cosa, por ejemplo, ¿qué sucede? Que cuando esto es arte abstracto, ¿no? Lo que vimos anteriormente es arte figurativo, figuras donde vemos figuras que son fáciles de distinguir. En cambio acá es arte abstracto. Y yo me di cuenta cuando era muy joven que el arte abstracto había como hecho una ruptura entre el cuadro y el espectador, porque separaba a la gente ante unas manchas, unas líneas, y de pronto no distinguía nada. No, o no sentía nada. Exacto. Entonces, una vez, estando en una clase de dibujo y pintura, estábamos pintando unas frutas y de pronto iba a pintar una Claudia. Y entonces cogí, preparé los colores y pinté el borde de la fruta. Pero me di cuenta que no había humedecido la cartulina, porque era acuarela. Y me quedo ahí y digo, pero está la C, ¿qué tal si descompongo las letras con los colores y pongo Claudia? Y entonces desde ahí comencé a pintar letras descomponiendo los colores. Y surgió una cosa que yo le llamo grafiartes.
que son letras que pueden sintetizar una emoción, un sentimiento, un momento que no se repite. Y así surgieron esta serie de bocetos con cientos y cientos de dibujos que yo las hago a veces en servilletas, donde encuentro, pero ahora comencé a recopilar cosas, ¿no? Y estos son, después me di cuenta, como te decía, que en el mundo ha habido una corriente, esto era en los 70s, y me di cuenta que había habido una corriente que era la poesía visual. Y ahora digo, qué bárbaro. Yo en ese entonces yo ya había hecho, yo ya lo hacía es la en mentalidad del y miles de artista, cosas. ¿no? Es la mentalidad del artista que va evolucionando y no es que, como dices, no es que se quede en un solo lugar, sino está tratando de exponer más, está tratando de exponer otras cosas, no solamente algo que sea entendible, sino algo que sea sentido y aparte de eso sea tu esencia. Porque ahí yo lo que veo es la esencia de las letras que tú quieres transmitir a las personas. Porque también veo que tiene por aquí un librito, ¿verdad? En toda esta recopilación que nos han traído aquí hay un librito que son de cuentos de terror. Como ustedes pueden ver. Sí, entonces no es que solo estamos aquí dedicándonos a la pintura y nada por el estilo, sino que también tenemos parte, como decías, del diseño, el diseño del libro prácticamente, porque aquí es algo sí, también hago decoraciones, yo hago figuras. Hace figuras, pueden ver aquí las figuras. O sea, este es un personaje que normalmente lo pongo en mis cuadros. Sí, bueno, sí he visto algunos con piquito así como de pájaro. ¿Qué representa? ¿Qué quiere simbolizar? Sí, el gato tambor me preguntaba el otro día y yo caí en cuenta, digo, son pájaros humanizados, pero ¿qué representan? Es simplemente estos personajes que observan como pájaros. ¿Has visto los pájaros? Que sí, son muy escurridizos, pero están por todo lado. Y contemplan el caos que avanza la ciudad de cemento, la tala de árboles, y yo los humanicé. Entonces les pongo como ropa. Como espectadores silenciosos. Espectadores de nuestra vida. Te iba a mostrar algo acá, ¿no? Porque el otro día le hice, cuando se dio esta vuelta de Richard Carapaz, donde quedó como el campeón, ajá, ahí le hice un dibujo, y ahí los coterráneos dicen, pero ponle con tus pájaros. Y entonces eso quería mostrártelo. Pero podemos seguir hablando mientras Roma, claro, porque, no porque de personajes, mira, aquí está el Luis Eduardo Aute, un cantautor. Aquí está, miren qué bonito. Pero quería mostrarte los pájaros que siempre asoman en mis dibujos. Claro, aquí ya lo vi. Está aquí en la esquinita. Sí, siempre hay pájaros, siempre hay pájaros. Como estos testigos silenciosos de un mundo que avanza y que ellos, cada vez su mundo es menor. Entonces, la pandemia. Bueno, me gustaría mostrar tantos. Quería solamente indicarte del Richard Carapaz. Sí, que no me asoma, porque ahí están justo los pájaros mientras él está en la bicicleta y va. No, es bonito siempre pájaros, siempre personajes. Aquí está, cierto. Miren, no es mentira, ahí están, igualitos. No, qué bonito. Es bonito ver que, o sea, esto es bonito porque tú puedes, o sea, si alguien quiere algo tuyo, algo de tus manos, hecho de tus manos, tú lo puedes demostrar y decir que te gusta o que quieres y mirar tus bocetos, sí, y mirar tus libros de arte ya no sería en este caso, sería algo único porque solamente está en tus libros y si lo pasas a un cuadro, pues ya sería único para la persona que te lo compró, ¿no? Sí, y sabes, hay una cosa que hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo. Sí es cierto. Si no están en redes, no están en nada. Porque fíjate que, por ejemplo, pensemos unos 20 años atrás, uno quería hacer un dibujo de estos, pasarlo a la pantalla y se pixelaba. Claro. Horrible. Y yo hice una exposición hace muchos años
en la Posada de las Artes Kingman, hice una exposición donde yo me aventuré a una cosa que era el arte digital, ¿no? Y total es que en ese entonces, te decía, uno quería imprimir las imágenes y, y tenías que poner una resolución altísima y de pronto se pixelaban. Y era complejo. Hoy en día, en cambio, mira, estoy haciendo con inteligencia artificial mis dibujos, pasarlos para que queden nítidos. Y entonces las letras salen pero perfectas, es una cosa fantástica. Entonces, y ahora ese gráfico, ese dibujo, puedo imprimirlo sobre tela, sobre lienzo. Entonces pienso que la tecnología es una cosa que avanza, ha destruido, puede destruir mucho, pero también se puede aprovechar. Claro que sí. Entonces, esa cosa que yo inicié hace años, pionero aquí en el Ecuador del arte digital, pues ahora todavía. Entonces, estos gráficos, si es que alguien desea, se lo imprimo en tela, en una resolución fantástica. O sea, es que todos tenemos que estar en todo, ¿no? Va avanzando la tecnología y también tenemos que ver nuevas herramientas para que el arte no se quede obsoleto, no se quede ahí solamente en un cuadro pintado, sino pueda ser distribuido, ¿por qué no?, a todo el mundo. Claro, la idea es, ¿sabes? La idea es que se difunda. El grabado, por ejemplo, que comenzó en Europa hace muchos años, ¿no? En el siglo XVI, XVII, por ejemplo, era simplemente para que un dibujo puedan reproducirlo, ¿no? Y entonces vas a ver que en las exposiciones de grabado hay un dibujo que tiene un numerito sobre la cantidad de tiraje que se ha hecho. Entonces dice 20 sobre 300, quiere decir que han hecho 300 reproducciones de eso y hay el número 3. De eso, por ejemplo, los grabados de Goya, por ejemplo, se han hecho tirajes y así. De todo. El grabado. Yo pienso que ahora es posible hacer una impresión digital con tiraje limitado en una calidad fabulosa y sobre todo en materiales. Ahora hay unas cartulinas estupendas. Claro, claro, el artista siempre tiene que ser versátil y pues tú nos demuestras esa versatilidad, pasando del dibujo a los libros, Claro, pasando de los mencionaste. libros, exacto, el Tú diseño. mencionaste. Exacto, es que aquí está el diseño, miren, esto aunque no lo crean, tiene un relieve de las hormiguitas que si le pasan la mano así se siente clarito. ¿Qué te De parece aquí. si te explico del...? Sí, claro que sí, para que nos diga qué hay aquí de misterio en estos relatos misteriosos. Ok, este fue un libro que saqué hace algunos años atrás. Se llama Hormigas y otros relatos, ¿no? Son cuentos de misterio. Pero cada uno de estos, yo le hice un dibujo a cada uno de los cuentos. Son cuentos muy cortitos, muy apasionantes, ¿no? Pero el cuento principal aquí son las hormigas. Y en este cuento de las hormigas no hay gráfico. Pero ¿qué sucede? El cuento es importante que cuando tú lees, medir el trabajo de poner hormigas en relieve. Mira, tanto en la portada como en la contraportada, hay hormigas en relieve. Para cuando tú vas leyendo, ¿no es cierto? Porque siempre ves el dibujo y te guías, ¿no? Y acá no hay dibujo. Y las hormigas comienzan a entrar y atacarte y suben y se devoran lo que encuentran. Y cuando tú vas leyendo y sientes las hormigas en los dedos, esa sensación de las hormigas quise es hacer fatal. como que fuera una experiencia sensorial. Te traje este libro para ti. Sí, muchas gracias. Agradecemos. ¿Dónde podemos adquirir este hermoso libro? ¿Existen? En mi página todavía tengo algunos. Hice 3 ediciones y todavía me quedan como unos 20 por ahí. Ya, entonces si quieren, les encantan los cuentos de misterio, las historias cortitas de terror, pues aquí está una de ellas, pueden adquirirlo en las redes sociales, buscarte como David Rosero, ¿verdad? Sí. ¿O tienes algún otro para tus libros? Al final le ponemos la paginita con todos los contactos. Claro que sí, para poderte ubicar, porque si no, no podríamos ubicarte. ¿Qué sería Encantado. de nosotros sin la tecnología? Con mucho gusto. Nosotros somos Tamices, la voz de las artes. Es un lugar de difusión creado para la difusión del arte, en este caso, la difusión de la pintura, del teatro, del cine,
Así es que búsquennos en nuestras redes sociales, somos Tamices SC en Instagram, en YouTube estamos en Acá Mi Gente. Revisen toda nuestra programación porque tenemos muchas cosas que mostrarles. En un lugar mágico del centro norte de Quito se encuentra la Terraza del Mono de Piedra, un lugar pintoresco donde puedes celebrar todos tus compromisos sociales. Te ofrecemos los más finos licores y vinos importados. La Terraza del Mono de Piedra, Café Bar. Haz tus reservaciones a los teléfonos que ves en pantalla. Estamos ubicados en la Luis Felipe Borja y Avenida Tarqui. Como habíamos quedado hace un ratito mirando este hermoso libro, yo quiero que me lean un poquito de este. Encantado, con mucho Sí, gusto. me dijo que tenía ahí un poema que estaba muy lindo, entonces veamos que a escucharlo. Ya, estos son cuentos, ¿eh? ¿Ya? Y me pareció que podía recrear esto de aquí en el centro histórico de Quito, hay esta leyenda del toro que se enamora. Ah, sí, claro. Okay. Pero me parecía que era un cuento demasiado cruel, demasiado sangriento. Y entonces me pareció hacer una versión mía que sea todo lo contrario, que sea más romántico, que sea más... Como el toro Ferdinando. Ya. Y entonces ese cuento arranca, son cortísimos, podemos leerlo. Y este arranca con un poema que le escribe el toro a la niña. Dice así: mis ánimos están por el suelo y hasta por debajo de este. No consigo superar el impacto. Ojalá pudiera ponerme de pie y fortalecerme de la nada para decirte que este dolor y esta herida no han sido culpa tuya. He sido yo que he dado una embestida inocente y bruta. Dentro de mí soy un animal, pero sufro más que nunca con tu rechazo. Pero no necesito comprensión alguna. Si vuelves a mirarme, recuerda que no soy frágil. Soy un toro que vaga en la penumbra, un animal recio, firme, de contextura fuerte, listo a soportar todo dolor que venga en la faena de la vida. En este sabor a derrota, en esta angustia que aún se pasea por mi hocico, que a veces quiere ser boca, se esconde una angustia aún mayor y la certeza de que al otro lado de la nada solo hay nada. Se acercó con total serenidad e inclinándose con reverencia, comenzó a introducir suavemente el papelito de polilepes que momentos antes había enrollado para empujarlo delicadamente por debajo de la puerta. Ella la había mantenido cerrada por varios días de los que se cuentan aquí arriba. Él no renegó de haber penetrado en lo más hondo de la tierra para obtener el beneficio de un pacto que le concediera el prodigio de un cuerpo humanizado. Tampoco renegó del esfuerzo de haberle construido una especie de vivienda lo más semejante a las de aquí arriba, con una puerta, ventanas que él mismo talló y cuidó, para hacerla en el interior de la tierra. Las ventanas semejaban móviles, era un detalle que él pensó le agradaría. Él la amaba. Ella no le tenía miedo. Sentado ante la puerta mientras ideaba 1000 formas para que ella olvidara el enojo y saliera a su encuentro, recordó aquella tarde de faena en la que se encontró con esos cándidos ojos adolescentes, sagaces, azules, hermosos, que lo enloquecieron hasta jugarse la vida en la captura. Después supo su nombre, Bella Aurora. Pasaron meses de los que se cuentan aquí arriba. Sin embargo, la ternura no era suficiente. Ella siempre quería volver con los suyos y se lo dijo. Él mugió de impotencia y destrozó con brutalidad todo lo que se le atravesaba. Llegó el momento que ella cerró la puerta por su violencia y dejó de hablarle.
El hombre toro aprendió a calmarse y con tranquilidad pasmosa diariamente le llevaba los alimentos que a ella le gustaban. Eran frutos extraños, raíces, tubérculos que él recogía de parajes escondidos y después los preparaba con dulzura. Los adornaba con orquídeas escogidas pausadamente en el camino y los colocaba en un plato de obsidiana que luego posaba sobre una corteza hábilmente tallada que él mismo lo hizo en forma de batea. Era un delicado ritual que él repetía a diario con paciencia. Golpeaba la ventana, empujaba la batea mientras ella, del otro lado, la recibía sin decirle nada. Seguía enojada. El animal interior empezaba a enfurecerse. El cuerpo entero se preparaba para destrozar la puerta. Demasiado tiempo sin una mínima señal. En el último segundo de impaciencia, ella abrió la puerta lentamente. El toro humanizado la vio salir extraña, con paso lento, rostro pálido, mirándolo tristemente. Soltó en ese momento un trozo de obsidiana que terminó de romperse sobre el suelo. Él fijó la mirada en la línea de sangre que corría de su brazo por donde se escapaba lentamente la vida de ella. Desesperadamente la cargó y con profundo dolor enquistado en su garganta recordó el pedido claro que después se había hecho un ruego incesante: déjame volver. Ya no le importó el beso que nunca le ofreciera. Entendió el enojo y el silencio. Desesperado entonces, decidió romper el pacto como pudo, vendó sus heridas, le estrechó nuevamente entre sus brazos y emprendió enloquecidamente una fatigosa carrera de regreso. Le pesaba el remordimiento, solo quería devolverla con vida entre los suyos. Poco a poco su cuerpo volvía a recuperar la antigua figura. Con dificultad cada vez más grande, lograba cruzar los agrestes parajes subterráneos donde la había llevado. A medida que se alejaba de ese lugar eterno, sentía como sus dedos y manos comenzaban a transformarse nuevamente en pezuñas. Su esbelto cuerpo de recia musculatura se iba cobijando de tosco pelaje. Luego empezó a encorvarse hasta quedar sostenido en 4 patas. Aún así, logró llegar a los túneles que un día los condujeron por debajo de los templos cuando comenzó aquella huida hacia las profundidades de la tierra, ese lejano día en la Plaza de Toros, en Quito. Ferozmente luchó contra ese brutal cambio que con cada paso le dificultaba su retorno. Una y otra vez, con su hocico la ponía sobre el lomo mientras desesperado corría por aquellos túneles oscuros que comunicaban unas a otras las viejas iglesias coloniales. Cuando llegó a salir a la superficie, cerca de la iglesia de la compañía, misteriosamente durante todo ese espacio-tiempo, que en otras instancias son días, meses y años, para los curiosos que se habían aglomerado, habían transcurrido tan solo algunos instantes. Ahora, abandonando ese espacio eterno, corrió desesperadamente con el cuerpo golpeado de Bella Aurora, que insistentemente era empujada con su hocico y sus cachos. Quería ponerla sobre el lomo, devolverla entre los suyos. El mismo instante en que cobardemente fue sorprendido por el ruido de varios disparos que le hicieron desplomarse y permanecer acesante ante la mirada impotente y empapada de la niña, mientras ella trataba de abrazarlo. Al otro lado de la nada solo quedó nada. Su aliento comenzó a apagarse a la par de esa vieja tarde junto al sol que también agonizaba por las solitarias calles de la muy tranquila y franciscana ciudad de Quito. ¡Qué bonito! Fin. Lindo, lindo, hermoso. Hermoso porque no solamente es el típico relato de la Bella Aurora, ¿no? Y el toro, y en la casa, y que le iba a ver, y que se enamoró de la niña, ¿no? O sea, es contado desde la versión del toro, prácticamente el toro enamorado de la niña. De la niña, que hace un pacto y se la lleva a las profundidades. Vos sabes que hay túneles, ¿no? Claro, claro que sí. Se conectan las iglesias, Okay. Se conectan los monasterios, donde están las monjitas, donde están los curas, y ahí sabemos qué pasó, no sabemos qué pasó. Y él hace un pacto para hacer un cuerpo humanizado. Por eso en los dibujos vas a ver que es un hombre recio con cabeza de toro, ¿no? Sí, claro, se ve muy lindo, o sea ahí tienen que están adquirirlo, los por favor, gráficos. tienen que adquirirlo, o sea, por favor. Revisen sus redes sociales, mírenlas, es un hermoso libro, pequeñito, cortito, para que no les dé pereza leerlo, ¿no? Entonces,
No me digas. Entonces yo creo que es una hermosa adquisición si es que llegan a comprar ese libro. Sobre la poesía, había algunos fragmentos que quería leer sobre la poesía. ¿Cuáles de esos tiene aquí ahorita a la mano para que nos deleite? Porque eso estuvo muy lindo, pero esto debe estar mejor. Mira, aquí hay páginas en blanco y creo que son las mejores, porque en esas cuantas cosas vendrán. Claro, pues las Y páginas en justo blanco de eso, son recrearnos nuevamente. Sí. Y este lo escribí hace unos, no sé, 35 años tal vez. 35 años. Sí. Se llama Hoja en Blanco. Mis límites, mis ideas, mi dolor ya no cuentan más. Cuentas tú, mancha, idea, verso, aroma del aire que respiro y una idea aún no conocida para amar. Eres tú, hoja en blanco que me esperas. Oh. O sea, es para empezar. Un hoja en blanco en la que vamos a empezar a hacer nuestros bocetos. Yo quiero, aparte de todas tus cosas, todo lo lindo que nos has contado, los proyectos, las ideas que tienes, el desarrollar el arte ya no solamente de manera orgánica, sino ya de forma técnica, de forma digital. Entonces, ¿qué le dirías a las personas que se están dedicando en este momento al arte, que les nace por pintar, que les nace por hacer este tipo de cosas, este tipo de creaciones? ¿Qué les dirías tú? ¿Cómo los inspirarías para que continúen este proceso y no solamente quede en la pintura, el arte, que pocos pueden hacerlo? No, es para todos, yo creo que es para todos. Uh-huh. Mira, yo hace años sabía que el arte era una cosa muy complicada y entonces hice una empresa que se llamaba Uniarte. Y entonces ahí venían compañeros míos, amigas y chicos que les gustaba el arte, porque ahí imagínate hacer una escenografía, crear piezas, dibujos, ilustrar libros, les atraía mucho. Y hasta mi oficina llegó el papá de una de las niñas que quería conocerme porque decía que la veía muy contenta en ese tiempo que iba acá donde iba. Pero decía, ¿sabe qué? Quiero hablar con usted. Quiero que le diga que no estudie arte. Porque, bueno, me dio sus razones. Y qué difícil decirle a alguien que tiene el deseo de ser artista, mira, no hagas eso. Ok. Yo puedo decir que el arte sí es una vida muy sacrificada, pero no puedes quitarte la piel. Correcto. No puedes quitarte los sentimientos. El artista ve más allá de lo que las personas comunes ven. Hay cuadros que yo he hecho y de pronto son cosas que después de 10, 20 años han surgido. Porque uno, quiera o no, es más sensible. Ok. Si ustedes tienen la sensibilidad, eso no se las puede quitar nadie. Pero sí tienen que tener la certeza de que hay que jugárselas en un mundo muy conflictivo. La gente no compra arte, la gente piensa que el arte es la última rueda del coche. Y no es así. Y es difícil decirle, ok, un cuadro que vale 1 o 2 sueldos, no compre cosas y cómprese un cuadro. Es bien complicado, porque la gente prefiere comprar comida. Estamos en un mundo probablemente donde hay que inventarse formas. Yo me he dedicado a la ilustración de libros, a la enseñanza, escribo, hago mis libros, qué sé yo, pero no podría hacer otra cosa. El que desea ser artista tiene que sentir que está en un campo de batalla donde él tiene que ser ganador algún día. Así es, pues, así es. Todos tenemos el artista dentro, todos tenemos esa esencia para en algún momento de nuestra vida llegar
a gustarnos del arte, sea el teatro, sea el cine, sea la pintura, la escritura, los poemas, la lectura. Todos tenemos esas sensaciones, todos tenemos esa sensibilidad en algún momento, y cuando ya estamos grandes, entonces llega hasta con más profundidad, creo yo, porque... Sí, se madura incluso. Exactamente. Entonces, se depura los exactamente. estilos, sí. Nosotros en este momento, todo lo que leemos, todo lo que recogemos, todo lo que miramos, es para nosotros tan bello porque el tiempo no pasa en vano. El tiempo siempre nos deja algo, y en este caso nos ha dejado este montón de cosas hermosas que tenemos aquí, que son estos libros preciosos con dibujos hermosos de nuestro querido amigo, que nos ha brindado un poquito de su tiempo, de su espacio, para decirnos qué es lo que le gusta hacer, por qué lo hace, cómo lo hace, su pasión por ello. Y yo creo que la pintura es algo que debe resaltar en todos, ¿no? En todos, porque debe estar en cada uno de nosotros. Pintamos desde muy niños, así lo hacemos garabateando, pero para eso se necesita enriquecerse más. Y esto es un claro ejemplo de que la pintura y la motivación y el tema de las actualizaciones y el tema de la tecnología sí nos pueden llevar a ser unos artistas súper profesionales y no quedarnos en el espacio. Ok, Gaby, yo quiero agradecerte mucho por este bonito momento de compartir, y quisiera dejarte con una cosa que esta la escribí en Gaby muchísimos años atrás, cuando iba a comenzar a estudiar arte. Ya. Que en la casa decían, no, mira, no te metas en esas Creo cosas. que a todos nos dicen lo mismo cuando llegamos a este punto, a cierto punto. Y ahí yo había escrito esto en un papel y ventajosamente lo encontré y lo pasé a este, que es una recopilación de mis. ¿Okay? Y dice así, ¿no? Esta mañana fue diferente. Encontré un enano que por su tamaño no sabía que existía. Estaba en mi puño, en mis dientes, en mis párpados y hasta en mis oídos. Entonces lo solté, lo miré, bajó a mi puño, saltó al papel y me regaló un poema. Sé libre, olvídate de todo, me dijo. Verás que todo pasa y que nunca pasa nada. Pero nada cambia cruzándote de brazos. Aunque dentro de la nada, más que nunca, todo pasa y vuelve a la nada, ahí nace y radica tu libertad. Se transformó en paloma, me indicó sus excrementos petrificados, unos, otros no, más recientes, otros y frescos. Me dijo, soy paloma. No supe qué decirle. Me sonrió mirándome con ternura. Se transformó nuevamente en enano, en pájaro, en flor. Me sonrió y me dijo, el pensamiento eres tú. Recorrió los tiempos, me mostró un robot de latas viejas. Se transformó en aceite, regó ese casi cuerpo. La torpeza del muñeco era evidente. El aceite se filtró, chorreándose hasta dar por el suelo. Me dolió aquello, es tan preciado, me dije. ¡Qué maravilla es el pensamiento! Siguió su curso, sin quedar ninguna gota. La última se fue con el último suspiro. Entonces me mostró otro robot, muchísimo más sofisticado. El aceite se mudó a ese otro cuerpo. Era bello, elegante, recio, sofisticado y único, mas seguía siendo un muñeco. Faltaba una chispa que lo despertara, ya que permanecía callado y solo. ¿Dónde estás, enano, ahora? ¿Por qué me hieres, me lastimas? Si tú eres el pensamiento, llévame a otro sitio. Quiero ser tú, que vas de aquí, allá, y te transforma. En lo más profundo estoy, me dijo. Soy eterno, no me aprietes. Soy todo y nada. Soy yo, no me aprietes. Déjame ser un deseo, una lágrima. Soy tu pensamiento, no juegues conmigo. Soy la vida, soy ahora un nudo en la garganta. Me hago letra y soy poema o carta. Déjame ser aceite para tus huesos, bálsamo para tu alma. Déjame ser tú. ¡Qué lindo! Muchas gracias. Muchas gracias. Y este fue David Rosero, pintor. Quiero agradecerte por estar aquí. Pueden revisar sus redes sociales. Está en Instagram. ¿Sociales? No. Sociales. Está en Instagram, Facebook, como David Rosero. Pueden encontrarlo.
pues en nuestras redes sociales. Y síganos, por favor, para seguir realizando este tipo de trabajos, para seguir difundiendo el arte, para seguir invitando a más personas acá a que puedan participar y den su punto de vista a partir del arte para ustedes. Esto fue Tamices, la voz de las artes. Muchas gracias. Tamices. Resalte al artista que hay dentro de ti. Soy Gaby Sandoval, la voz de las artes.